Apaga la luz, sube el volumen un poco y quédate aquí conmigo. Estas son historias macabras que te dejarán sin aliento, solo aquí. Antes de empezar, una advertencia clara. Este episodio contiene relatos intensos. Si eres impresionable o hay niños cerca, mejor posponerlo. Lo que escucharás son testimonios y vivencias enviadas por nuestra comunidad. No vengo a certificar nada, solo a contártelo tal como me lo relataron. Soy quien guarda la linterna de estas noches. Soy la voz que recibió cartas, llamadas y mensajes a medianoche. Seleccioné 7 historias que, por alguna razón, no se fueron cuando debían. 7 encuentros con cosas que vuelven, con sombras que se empeñan en quedarse. Vamos a empezar. Y recuerda, esto es exclusivo. Lo que sigue no lo encontrarás en cualquier lado. Es solo aquí. Relato 1. El parque que no debió cruzar. Me lo contó alguien que en ese momento tenía 9 años. Lo escucharás y no podrás evitar pensar en todas las veces que cruzaste la calle con la loma de la adrenalina y el grupo de amigos detrás. Era verano, las bicicletas se amontonaban en la acera y el vendedor de helados había terminado su turno. Los niños hicieron el pacto de siempre. Vamos a pasar por el parque y regresemos por la calle de atrás. Nadie dijo que era buena idea. Nadie dijo que había que mirar hacia atrás. La entrada del parque olía a polvo y pasto caliente. La farola más cercana parpadeaba como si respirara con dificultad. El narrador, aún chico, con los pantalones cortos pegados de sudor, vio primero la forma. Mucho más alta que un hombre, las proporciones malas, los brazos largos que le colgaban como si fueran de otro cuerpo. La piel, decían sus palabras, no estaba. Era como si alguien hubiera envuelto esa altura con vendas viejas que se movían cuando el viento soplaba. No tenía rostro. No había ojos que encontraran los suyos. No hicieron ruido. Caminaron alrededor de la figura creyendo que era una estatua o alguien disfrazado. Los amigos empezaron a reír para cubrir el escalofrío. Pero cuando el narrador se dio la vuelta para buscar a uno de ellos, sintió algo que le rozó la pantorrilla. Un contacto seco, frío, apenas notorio. No fue un empujón, no fue un golpe. Fue como si la tela de la pierna hubiera reconocido otra tela y respondiera. «Me tocó la pierna», dijo el chico, y hasta hoy pronuncia esas palabras con la boca seca. Salieron corriendo, no miraron atrás, y para el resto de la noche fingieron que todo era broma. Al día siguiente, cuando volvió para buscar su bicicleta, el pasto del parque parecía el mismo. Pero en la escuela, algunos chicos mayores empezaron a hablar de una figura que se veía en fotos viejas, una silueta delgada, de proporciones imposibles, que la gente de un foro había apodado con un nombre oscuro, un nombre que aún no se usaba en la ciudad. Eso fue lo que lo dejó sin aliento. La idea de haber tocado algo que nadie podía explicar, y la certeza de que nadie le creería. Con los años, vio la imagen en internet. No sabía cómo llamarla, pero la figura era idéntica a la que rozó su pierna aquella noche, antes de que el rumor se volviera historia. Se preguntaba si la cosa ya rondaba antes de los foros, si de alguna forma la idea de esa figura era más antigua que las palabras que la nombraron. Desde entonces, las noches de viento le devuelven el recuerdo del roce en la pantorrilla. A veces cree oír pasos largos por el pasillo cuando la casa está en silencio. Me pidió que no dijera su nombre. Lo nombro hoy el chico del parque, anónimo por obvias razones. No he vuelto a verlo desde la última vez que trajimos la historia, pero su voz al recordarla todavía tiembla. Y si ahora que lo escuchas se te eriza la piel, es comprensible. Hay cosas cuya simple proximidad bastó para marcar a un niño de 9 años para siempre. Si este tipo de relatos te atrapan, suscríbete y comparte. La próxima noche podríamos traer otro testimonio igual de angustiante. Relatos de la noche. Seguimos. Relato 2. La cabeza en el puente. Esto me lo contó un mesero que cierra su turno a la madrugada. Tiene 17 años y manejaba bicicletas para repartir mesas cuando terminó la jornada. Era una noche húmeda, con el puente iluminado por luces amarillas que extendían su luz sobre el río en una línea temblorosa. El joven recuerda el sonido del agua y el zumbido de los cables, la típica canción de ciudad dormida. Al cruzar el puente oyó un quejido que no encajaba con el viento, un sonido humano, largo, como si alguien purgara un dolor atroz. Se acercó para ver a quién podía ayudar. A veces las calles devuelven historias simples, pero lo que vio no formaba parte del mundo conocido. En medio del carril, sobre el asfalto,
Había una pequeña mancha que no correspondía a nada, y sobre esa mancha, dice el mesero con voz baja, flotaba lo que parecía una cabeza. No había cuerpo. La cabeza no estaba tirada, estaba erguida. La boca se movía como si buscara palabras. Emitía sonidos que sonaban humanos, pero que se convertían en algo diferente ante el silencio de la noche. No hubo gritos, más bien una insistencia ronca que empujaba. El joven corrió sin pensarlo. Dio la espalda y sintió la urgencia de escapar, como si la cabeza pudiera extender una lengua a través del aire y apoderarse de sus pasos. No miró para atrás hasta estar a salvo en la esquina de su colonia, con la bici apoyada y las manos temblando. Al día siguiente, un vecino le comentó que años atrás hubo un accidente en ese mismo puente. Un choque, una caída, un final súbito. Muchos habían dicho que algo quedó ahí, que la orilla no perdonó, y que a veces el río le devolvía fragmentos de lo que se tragó. El mesero insistió en que no era una alucinación. Unos días después, uno de sus compañeros que pasaba por el puente juró haber visto la misma luz amarilla y el mismo sonido extraño. Otros dijeron que el río era el río, que la cabeza era basura flotando, que la noche hace truco con la mente. Pero para el joven, la imagen quedó adherida al paladar, la boca moviéndose, sonando como si quisiera decir su nombre. Desde entonces, evita ese camino a ciertas horas. Dijo también que algunas noches, cuando la ciudad parece un poco más antigua y la lluvia golpea a compás, todavía cree oír ese quejido en la distancia. Relatos de la noche. Relato 3. Veladoras, espejo y algo que no quiso irse. El departamento se sintió, al principio, como todas las casas de un recién llegado. Olor a pintura, cajas por abrir, la promesa de ordenar la vida. La recomendación venía de su abuela. Si te duermes con la nostalgia, prende una vela frente al espejo y dile a la casa que eres bienvenido. Lo hizo por costumbre y por respeto, no por convicción. Encendió una pequeña vela sobre la cómoda y dejó el cuarto con la tenue luz reflejada en el espejo. Esa noche hubo un tarareo en la casa, un ruido sordo de pasos en la cocina que él atribuyó a vecinos. Los ruidos, dijo, son una alfombra en los edificios, cada piso tiene sus historias. Pero las horas avanzaron y el tarareo no cedía. Parecía venir de detrás del espejo o de la pared pegada al baño. Pensó en roedores, en tuberías, en la ciudad conversando. Se levantó para mirar y notó algo en el reflejo. La sombra de una nuca, una cabellera larga que no era la suya. Dio un paso hacia la puerta del baño y por un breve segundo creyó ver a alguien detrás del vidrio empañado. No había nadie en el pasillo, solo la ventana que refleja la calle. En el día siguiente, un vecino comentó haber visto a una mujer de cabello largo asomándose por su ventana. Otro dijo que en la madrugada una silueta miraba fijamente hacia la calle. Cosas que, por separado, podrían ser coincidencia. Juntas, formaban un dibujo inquietante. La persona que me lo contó dijo que la sensación más cruel fue el eco de esa figura. No era la visión solamente, era la manera en que su presencia dejaba una huella en el espacio. Las veladoras, que se supone traen calor y consuelo, parecían marcar un punto donde algo podía quedarse. Cuando se mudó semanas después, dejó la vela encendida por costumbre y la apagó en el trayecto. Algo, sin embargo, quedó prendido en su memoria. Frases que la figura había repetido para sí misma al mirarse, como si alguien practicara un nombre. El dueño del edificio, un hombre mayor que conoce la historia de cada pared, le dijo con voz baja que antes vivió ahí una mujer mayor que no quiso abandonar su casa al morir. Algunos vecinos aseguraban que de vez en cuando la veían detrás de las cortinas. Lo de menos era la velocidad. Lo importante para quien contó la historia era la sensación de haber compartido el cuarto con algo que aprendió a usar los objetos para quedarse. No hubo violencia explícita. No hubo un sobresalto que lo dejara sin sentido. Lo que quedó fue un cansancio persistente ante los reflejos. Al ducharse, sentía que algo se asomaba por el marco de la puerta. Al peinarse, pensaba que la sombra de la cabellera no imitaba sus movimientos, sino que él los esperaba. Cambió de departamento meses después, pero cada vez que entra a un baño con espejo y enciende una vela, su mano tiembla apenas. Relatos de la noche. Relato 4.
el baño de la universidad y una señora que no se fue del todo. Diana me escribió una vez. No lo hizo por vanidad, lo hizo porque necesitaba que alguien escuchara lo que le pasó. Estudiaba en una facultad vieja, con pasillos que huelen a café y libros. El baño al que iba era uno de esos lugares que nadie elige usar si hay fila, pero que, por economía del tiempo, se convierten en hábito. Una tarde, después de una clase que se alargó por preguntas y por la prisa de llegar a la práctica, entró al baño con la mochila pegada al hombro. Las baldosas conservaban una memoria de suelas y risas, y el olor era una mezcla de jabón y humedad. De pronto, sintió un empujón por la espalda que la empujó dentro del cubículo. No fue fuerte, no le tiró al suelo, pero fue lo suficiente para que el corazón le subiera hasta la garganta. Trató de abrir la puerta, pero algo la empujaba desde dentro, insistente. En el espejo vio, al principio, su propia cara pálida, los ojos abiertos de sorpresa, y detrás de ella, en el reflejo, apareció la silueta de una mujer más alta, vestida con ropa que parecía antigua. La figura no hizo ademán de moverse, simplemente estaba. Al girar para mirar sin el filtro del vidrio, Diana se encontró con que el cubículo estaba vacío. La dueña del negocio que compartía pared con el baño, una señora que atendía la cafetería de la facultad desde hacía décadas, le contó que hacía tiempo había habido una inquilina en el edificio, una mujer que no aceptó irse cuando fue el momento. No quiso dejar sus cosas, dijo la dueña, y su voz se convirtió en un aviso. Alguien más sugiere que la mujer se quedó porque había un cierre de cuentas y papeles sin terminar. Otros, que su presencia era más simple. Extrañaba la rutina y el calor humano de la facultad. Diana optó por no volver a usar ese baño en horario nocturno. Fue advertida por la dueña, y la advertencia no fue en tono de leyenda urbana, sino en un tono de cuidado. Si la ves, déjala ser, no la provoques. En la escuela se armó un rumor que mezclaba compasión con miedo. Algunos pensaron que la mujer buscaba compañía, otros que estaba atada a algo que ocurrió en el edificio. Diana no lo sabe. Solo sabe que, en el espejo, la señora parecía mirarla más a ella que a su reflejo, y que después de aquel día, Diana dejó de cepillarse frente al mismo espejo con la naturalidad de antes. Su relato no cerró con una explicación, solo con una decisión: evitar esa puerta por la tarde y a la noche hacer sus cosas con una linterna en la mano por si acaso. Relatos de la noche. Relato 5. El tío en 2 pueblos. Esta historia viene de familia, de esas que se cuentan alrededor de la mesa cuando ya han pasado los platos y la noche pesa. 2 hermanas viajaban por caminos de tierra rumbo a sus respectivos pueblos. A mitad de camino vieron a lo lejos la figura de su tío Chayo, caminando por la carretera, como si volviera de la tienda. Saludaron desde la ventana y él levantó un brazo en respuesta. Minutos después, en el pueblo de enfrente, otra tía lo vio pasar por la plaza, con la misma camisa y el mismo paso cansado. La sorpresa fue que la hora de los avistamientos coincidió. ¿Cómo podía el mismo hombre estar en 2 lugares a la misma hora? Meses después, encontraron al tío en San Carlos, vivo, con la historia por medio y sin recordar haber estado en 2 puntos distintos. Lo que inquietó a la familia fue que, apenas unos meses después, murió de repente. Algunos interpretaron el doble avistamiento como un presagio, otros como un retraso del tiempo, una especie de fragmento de vida que se desdobla antes de cerrarse. Para la casa, la sensación fue de que algo había anunciado la despedida con antelación. En reuniones posteriores, algún primo todavía mencionaba al tío Chayo, con la misma mezcla de cariño y misterio de siempre. «Se le fue anunciando», decía alguien. La hermana menor, que vio las 2 apariciones, confiesa que hasta hoy cuando pasa por la carretera piensa en la imagen de un hombre que saluda y luego vuelve a saludar en otro sitio. Un eco, quizá, o una despedida adelantada. Relatos de la noche. Relato 6. La deuda del héroe en la Roma. El narrador que trajo esta historia hablaba de su novia con ternura antes de decir lo que había pasado. Una noche ella estuvo tan cerca de decidir un final que nadie quería imaginar. Fue un rescate a tiempo. Un hombre intervino, la sacó de la orilla de aquello que quería hacer y la llevó lejos de la intención. Fueron días de agradecimiento, de reconocer el gesto que evitó una tragedia. Lo que vino después puso todo en desequilibrio.
A la semana, el narrador se enteró por un amigo de la colonia que aquel hombre que la había salvado murió. Murió de la misma forma en que su novia pensó morir, y en la misma fecha. La coincidencia clavó un frío en la casa. ¿Cómo podía alguien que dio la mano para devolver a la vida terminar en la misma orilla que ella había buscado? La historia se volvió más extraña cuando, la noche del deceso del desconocido, la casa del narrador se llenó de ruidos. Pasos en la azotea, un sonido que parecía alguien caminando por los muebles, y se repitió una sensación que no supieron nombrar. Una visita que era, a la vez, un agradecimiento y un reclamo. Nadie sugiere que el Salvador pagó una deuda. Nadie quiere decir la palabra castigo. Solo quedó la sensación de que algunos favores no se cancelan tan fácilmente, y a veces cobran formas que no entendemos. Para el narrador, cada aniversario del rescate es un día de silencio. Recuerda el gesto heroico y guarda a la vez una pequeña tristeza por el hombre que ya no está. Relatos de la noche. Relato 7. La llamada a las 2 de la madrugada. Cierro esta selección por ahora con la que muchos consideran la más directa. El teléfono que suena justo a las 2 de la madrugada. Un teléfono fijo en una mesa pequeña que vibra en la noche como si la casa recibiera una cita. La voz al otro lado, una voz femenina, conocida y tenue, pregunta: ¿No me reconoces? Cuelga sin esperar respuesta. A la mañana siguiente, la familia recibe la noticia. Una tía murió a las 2 de la madrugada. La frialdad del horario clavó algo en ellos. La posibilidad de que la muerte llame literalmente a la puerta o al auricular. La persona que me contó el relato no pretende concluir nada. No dice que la llamada fue la causa, ni que la voz haya sido el recuerdo de la tía. Solo repite la coincidencia con la certeza de quien tuvo el teléfono en la mano y sintió algo en la piel. Una especie de escalofrío que no correspondía a la temperatura de la casa. La llamada dejó secuelas pequeñas pero persistentes. El teléfono nunca volvió a sonar a esa hora sin que la gente se asomara por la ventana. Los relojes se consultaron con nuevos recelos. Algunos vecinos dijeron haber recibido llamadas parecidas en noches distintas, siempre con voces que parecen querer que los reconozcamos. Otros afirman que son llamadas de fraude, de bromas. La familia prefiere no etiquetarlas. Prefieren quedarse con la sensación de que una noche pudo ser puente entre dos mundos, y que la línea entre ambos a veces se hace tan fina como un timbre. Relatos de la noche. Hasta aquí las historias que te prometí por esta primera tanda. Algunas las escuché en su totalidad, otras las recibí en pedazos, como se reciben los sobres en la noche. Lo que tengo claro es que la noche no borra, sino que amplifica. Las pequeñas cosas se vuelven urgentes, las presencias tenues parecen buscar compañía, y los objetos cotidianos, un espejo, una vela, un teléfono, una farola, se transforman en puntos de contacto. No he venido a convencerte de qué es real y qué no. Vine a dejarte estas imágenes en la boca para que no puedas olvidarlas tan fácil. Antes de seguir, quiero que pienses en tu propia casa, en los rincones que ignoras cuando apagas la luz. ¿Hay algo ahí que no debería estar? ¿Algo que no se fue? Si quieres que tu relato aparezca en la próxima compilación, envíalo a las redes o al correo que aparece en la descripción. Recuerda mantener nombres cambiados si lo deseas. Aquí respetamos el anonimato cuando hace falta. Relatos de la noche. Ahora, mientras la oscuridad se estira y el tiempo parece ralentizarse, te dejo con una imagen que no es mía, pero que puede ser tuya. Imagina la esquina de tu calle a las 2 de la madrugada. Una luz amarilla que tiembla. Y en la distancia, una figura que no debería poder estar allí. ¿La verías? ¿La reconocerías? Mientras piensas en eso te advierto, algunas de estas presencias no necesitan visitarte en persona. A veces se conforman con que las mires desde lejos y con que te quedes sin aliento un instante más. Relatos de la noche. No todo terminó cuando cerré la carpeta con los relatos. Muchas historias siguieron respirando fuera de mis hojas. Algunas modificaron su pulso,
Otras simplemente insistieron en volver a pasar por la puerta de la memoria. Quiero contarte lo que vino después, porque las consecuencias suelen ser las que realmente dejan sin aliento. El roce prolongado en la piel, el eco en los muebles, la manera en que una casa aprende a guardar el silencio para que nadie note lo que habita entre sus paredes. El chico del parque volvió hace 2 años, ya adulto, por la misma bicicleta que dejó tirada aquella noche. Entró al espacio con la sensación de quien vuelve a un pasaje de la infancia, para comprobar si no es la infancia la que ha cambiado. El pasto estaba igual de imprudente, la farola seguía con su parpadeo cansado. No había vendajes, no había figura, y sin embargo, cuando pasó por la misma senda donde le rozaron la pierna, sintió otra vez la textura de algo que no debía tocar la piel humana. No era un contacto violento, era más bien una confirmación física de que algo que no tenía nombre aún existía. Se quedó unos segundos mirando al vacío, como si esperara que la sombra se decidiera a aparecer de nuevo. No apareció, pero al irse, encontró en el barro una huella demasiado larga para una bota humana. No la midió, se subió a la bicicleta y se fue sin hablar con nadie, con la misma boca seca que guardaba desde los 9 años. Algunos de los que compartieron la vieja historia con él dicen que últimamente, en las noches de viento, vuelven a notar cicatrices en la hierba que no saben explicar. Relatos de la noche. El mesero del puente no volvió a trabajar de noche por un tiempo. Cambió los repartos, pidió rutas que evitaran cruzar por la orilla cuando el río cantaba más bajo. Pero la ciudad tiene la costumbre de devolver noticias. Un tiempo después, otro repartidor le contó que, en una madrugada en que la niebla pegó la cara al asfalto, varios ciclistas vieron algo que no pudieron nombrar. Describieron un sonido primero, una queja que no terminaba, como una respiración que intenta salir y se queda en el punto de la garganta. Y luego la forma, no una cabeza flotando, sino una luz que se sostenía a la altura de un peatón y que vibraba con una dicción extraña. Creyeron que era basura, que era la invención de la niebla. El mesero, cuando escuchó la palabra cabeza otra vez, sintió que el aire le faltaba. No volvió a cruzar el puente de noche sin alguien a su lado. A veces cuenta en voz baja, teme que el río conserve nombres y que los despliegue como si fueran cartas que no quiere perder. Relatos de la noche. El departamento con la vela tuvo una sucesión de inquilinos que, con distinta intensidad, sintieron algo. Uno de ellos, un estudiante que aceptó hablar conmigo a condición de mantener su anonimato, dijo que no era una presencia agresiva, era más bien una costumbre. La mujer que no se fue, según coincidían los vecinos, se detenía en los marcos de las puertas como quien repasa una lista. No tocaba, esperaba. Los objetos que quedaban en el lugar adquirían una especie de memoria. La caja de galletas cambió de sitio, la toalla olía distinto. Algunos dejaron pequeños obsequios en la cómoda, como si ofrecieran compañía. No funcionó. La sensación para varios era de que alguien seguía ensayando su vida en el cuarto de al lado, que la casa se había amoldado a un hábito que nunca quiso morir. El relato no terminó en un grito ni en una expulsión, terminó en una resignación práctica. El edificio aprendió a tolerar lo que no quiere irse, y los que entran a vivir allí lo hacen sabiendo que cierto rincón, alguna noche, les devolverá un eco de otra época. Relatos de la noche. Diana no volvió a usar ese baño cuando la tarde se hacía menos amable. Con el tiempo contó que la presencia de la mujer en el espejo se volvió menos frecuente, como si la figura hubiera aceptado que el mundo de los vivos seguía su curso sin ella. Aún así, hubo momentos en los que la figura apareció con un gesto distinto. En lugar de mirar con reproche, alargaba la mano hacia el espejo, como si quisiera tocar lo que ya no existía del otro lado. La dueña de la cafetería, aquella que me habló con el tono de quien conoce todos los nombres de los muros, confía en que muchas veces se trata de un deseo de terminar asuntos. Tal vez le faltaron papeles, quizá no pudo cerrar algo, dijo. Lo que nadie pudo explicar era por qué la presencia se concentraba en el vidrio, en el acto de mirarse. Para Diana, la imagen quedó adherida a la idea de que el espejo no siempre devuelve lo que somos. A veces devuelven a las personas que se quedaron con una tarea pendiente, mirarte y no decir su nombre. Relatos de la noche. El tío Chayo se volvió leyenda en la familia. En cada reunión, alguien repite la historia y le añade un detalle que lo humaniza o lo desdobla: la camisa que dejó en la plaza, el gesto que hizo al levantar la mano, el saludo que se repitió como un eco. La familia fue a su funeral con la sensación de que ya habían despedido al hombre antes de que su cuerpo se fuera. Para algunos fue un presagio, para otros un doble que vino a avisar.
el más joven de los primos, que era apenas un niño cuando ocurrió todo, dice que aún siente que las carreteras, en ciertos tramos, como que se bifurcan en tiempos superpuestos. No es una explicación, es una manera de decir que el mundo, algunas noches, parece permitir solapamientos, como si alguien hubiera dejado un plástico transparente sobre la realidad y otra escena, muy parecida, se pegara encima. Relatos de la noche. El caso del hombre que salvó a la novia y luego murió en la misma forma en que ella quiso morir es quizás el que más divisiones genera cuando se cuenta. Algunos hablan de deuda, otros de coincidencia cruel. Para la pareja quedó la sensación de un gesto que trajo alivio y al mismo tiempo abrió una pregunta que nadie supo responder. En las noches que vienen alrededor de la fecha del incidente, el narrador, que me permitió usar su voz con cuidado, prefiere estar en silencio. Cuenta que la casa pareció pronunciar agradecimientos y lamentos en un mismo respiro. Pasos que subían y bajaban, una mesa que se movía sin razón, la sensación de que alguien dejaba una mano tibia sobre su hombro y luego se la llevaba. No fue ningún rito ni ningún reclamo explícito, fue más bien una forma de presencia que parecía decir gracias y adiós en una sola exhalación. No hay justicia que explicar eso, solo queda un hueco en el calendario que cada año se marca con una vela y una pausa. Relatos de la noche. Y la llamada a las 2 de la madrugada no fue la única. Después de aquel episodio, algunos vecinos comenzaron a recibir llamadas breves en horas que la ciudad suele usar para sus agujeros de sueño. A veces era una voz que parecía flotar desde otra vida. Otras veces nadie hablaba y el timbre sonaba como si alguien intentara garantizar que el receptor atienda. La familia, la misma que recibió el aviso de la tía, decidió desconectar el teléfono por un tiempo y poner una placa con la frase «No atender por la noche», como si tal cosa pudiera frenar a algo que no respeta normas domésticas. Otros vecinos registraron patrones. La llamada siempre llegaba entre la 1 y las 3, a veces con un lapso de minutos entre timbres que parecía medir la respiración. Nadie sostiene que la llamada llame a la muerte, pero la coincidencia del horario y el hecho de que la tía muriera a la misma hora dejó una duda que no se puede acallar. Hay quienes piensan que la línea es, en ocasiones, un puente que se abre sin pedir permiso. Relatos de la noche. Quizá estás pensando en el esqueleto racional de todo esto. Sugestión, coincidencia, fatiga. Es legítimo. La distancia que te separa de estas anécdotas te dota de otra perspectiva. No escuchaste el timbre, no sentiste la mano fría, no viste la sombra en el marco del espejo. Pero la pregunta que me quedó tras hablar con tantos es la siguiente. ¿Qué pasa cuando la noche actúa de amplificador? No hablo solo de historias de miedo, hablo de cómo la oscuridad convierte lo pequeño en urgente, cómo las cosas que podríamos ignorar de día reclaman por la noche su derecho a ser notadas. Un tarareo, una luz amarilla, un roce en la pantorrilla. Con la noche todo parece pedir cuentas. Relatos de la noche. No quiero que esto se transforme en un manual para la ansiedad. Hay límites claros. No vayan a parques solos por la noche buscando figuras. No prueben dejar velas frente a espejos como experimento. No den nombres ni calles completas si desean compartir algo con nosotros. Aquí respetamos el anonimato, porque algunas historias requieren protección. Y tampoco voy a prometer que al oír estas palabras vas a entender todo. Lo que sí te prometo es esto. Si alguna de estas historias te marcó, si de pronto notaste que la habitación se siente distinta, o que la calle que pensabas conocer ahora parece más larga, no estás solo en la extrañeza. La comunidad que me escribe y que me permite contar esto, comparte la misma sensación. Haber cruzado, alguna vez, con algo que parecen olvidar los días. Relatos de la noche. Hay algo más que quiero decir antes de cerrar. Con cada historia que recibo noto una pauta. Muchas de estas presencias no son perversas por definición. Muchos relatos hablan de figuras que parecen repetir gestos humanos, que ocupan rutinas, que vuelven a buscar cosas que dejaron a medias. Es una imagen que se repite. Un hombre que saluda, una mujer que se mira al espejo, una voz que llama a una hora precisa. No es una colección de monstruos, sino un catálogo de interrupciones.
y las interrupciones nos recuerdan lo frágiles que somos frente a la persistencia del pasado. Relatos de la noche. Cierro con una confidencia que me hicieron anoche. Un oyente, que pidió anonimato, me escribió desde una ciudad pequeña para decirme que la serie de eventos que describí le resonaba demasiado, porque le acababa de pasar algo similar. Una luz en la ventana, una llamada breve, un canto detrás de la pared. Y que, al terminar de leer las historias en la mañana, había encontrado en su mesa un objeto que no recordaba haber dejado ahí la noche anterior. No era alarmante en apariencia. Una servilleta doblada, una vieja tarjeta con una dirección que nadie reconocía. Me pidió que lo dijera en voz alta. No estoy seguro de qué es esto, pero sentí que debía compartirlo. Me lo envió en un mensaje antes de las 3 de la madrugada. Y cuando salí a fumar en el balcón, escuché a lo lejos un timbre que no identifiqué. Me quedé con la sensación de que a veces esto no es sobre monstruos visibles, sino sobre pequeñas notificaciones que nos advierten que no somos los únicos que todavía están usando esta línea del tiempo. Relatos de la noche. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar, por sostener la rutina de la oscuridad conmigo. Antes de apagar la luz, quiero recordarte algo sencillo pero importante. Si tienes una historia que sientes que merece ser escuchada, envíala. Aquí la recibimos, la respetamos, y la contamos tal cual nos la entregan, con nombres cambiados si lo pides. La dirección y las redes están en la descripción. Puede que tu relato no aparezca en la próxima compilación, pero puede que sí. Y puede que al compartirlo, ayudes a alguien que necesita saber que no es el único que ha sentido un roce que no tiene explicación. Relatos de la noche. Y para terminar, una última imagen que no es mía, pero que quizá ahora te pertenece. Cuando cierres los ojos esta noche, imagina el sonido de un timbre que suena en otra casa, a las 2 en punto, y una voz que al otro lado pronuncia un nombre que creías olvidado. No te inclines a explicarlo, solo escucha. A veces eso alcanza para sentir cómo la respiración se pausa por un instante y uno se queda sin aliento.